Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no subo vídeo, pues aquí estoy de nuevo. Hoy voy a mostraros cómo he ido ejecutando un cuadro abstracto de un tamaño bastante considerable. Y lo haré como siempre, narrándolo paso a paso de cómo he ido resolviendo cada problema que me he ido encontrando. Os lo contaré lo más aproximado que pueda. Una vez que ya tengo el vídeo grabado, lo voy narrando, como siempre hago. Como habéis visto, le he puesto textura con la pasta que yo misma fabrico, que ya os lo he explicado en otros vídeos cómo lo hago, y le voy dando forma con un plástico o con unas paletas, con espátula, con lo que buenamente queráis. Después le paso un poco de lija porque queda un poco áspero y para que quede la superficie más homogénea. Empiezo a poner ya pintura, empiezo con un sombra natural, es un color marrón bastante oscuro y quiero que se penetre bien por las texturas, que quede en las hendiduras, que quede penetrada la pintura oscura, porque luego quiero ir sacando los colores más claros hacia afuera. A ver, es lo que pretendía. Hay veces que no sabes ni lo que va a salir, porque en cuadro abstracto no sabes nunca lo que va a salir. Tienes una intención, pero por mucho que tengas la intención, puede que luego te sorprenda y no quede como estaba en tu cabeza, quede incluso mejor o quede peor. Como ya os digo, esto no es una ciencia exacta, vamos evolucionando según vamos pintando. Aquí se trata de manchar el lienzo en los colores que quiero que me queden debajo, y también porque no, en empezar a pintar siempre, como son muchas capas las que le damos, pues decides ponerla alguna de fondo, y yo siempre, bueno, casi siempre pongo las neutras. Así que ya tengo un fondo neutro, hemos dejado de tener lienzo en blanco y le voy a poner un poco de amarillo ocre, a ver qué va saliendo, porque este cuadro se pretende que sean colores cálidos, que lleve rojo, que es bastante arriesgado, que tenga textura, que lleve un poco de dorado, que quede luminoso. Todo eso son los encargos que me dieron para el cuadro. Así que me puse con toda la voluntad del mundo a intentarlo, que saliera con todos los calificativos que me habían dado para él. Y les voy dando, ya se ha secado la primera capa de fondo, pues le pongo un blanco buff, se llama blanco buff, es de la marca Titán. Está hecho con pintura acrílica, todo de principio a fin con pintura acrílica. Aquí lo sujeto porque el caballete, bueno, habéis visto que me he pasado al caballete, he dejado la mesa y me he pasado al caballete porque me da más perspectiva de visión. Me alejo y voy viendo así la composición, cómo va saliendo, la composición, los colores, los matices, todo, ¿no? Lo veo mejor desde alejándome. En la mesa no tengo perspectiva, es un cuadro grande y me quedo ahí demasiado cerca y no tomo distancia, no lo veo. Aquí lo veo mejor, aunque estoy más tiempo yo por el medio estorbando, porque claro, me pongo de frente a pintar y no me doy cuenta de que tengo que dar espacio para que veáis que estoy grabando, no me doy cuenta, voy perdiendo la noción del tiempo, la verdad. Como veis, voy utilizando una llana, alisando la pintura, que quede homogénea, no tanto homogénea, pero que se vaya mezclando, que vaya cogiendo ya consistencia. La segunda capa, esta es la segunda capa. El ocre amarillo le va a dar luminosidad, así la idea de ponerlo debajo. La parte de abajo también la he vuelto a poner blanca, el mismo blanco, es otra marca y es un blanco un poco más cálido. Este es de la marca Liquites, creo, y es un poco más cálido. Y así voy mezclando los colores.
Pero insisto ahí con un poco más de ocre amarillo que se ve muy anaranjado. He estrenado una cámara nueva y la verdad es que no la entiendo muy bien. Soy un poco nula para la cámara, la he puesto en automático y no sé si la luz estará bien o no estará bien. Yo creo que más o menos ha salido medio decente. Según me ponga, no lo entiendo, pero si me pongo por este lado es como que está más luminoso, me pongo por el otro como que se ve más oscuro. No sé de qué dependerá, pues de la luz, del foco, si me pongo delante. Bueno, no lo sé, es que no lo sé porque tampoco es que me haya puesto delante del foco. Bueno, pues vais viendo cómo lo voy haciendo porque aquí no hay mucho que explicar, es una cosa bastante visual. Es poner colores, estirarlo, mezclarlo. Ya se ha secado. Ahora las capas estas que puse se ha secado y voy a ponerle oro. Este oro también lo hago yo, lo hago con un medio acrílico y le pongo polvos de mica que son súper finos y así lo pongo el pigmento lo pongo de la intensidad que yo quiero. Lo mismo puedo ponerlo con mucho pigmento como que quede más translúcido con menos pigmento. Aquí le he puesto bastante pigmento porque quiero poner una capa de fondo dorada y luego las capas que vaya poniendo encima levantar la pintura. Cuando esté fresca la pintura todavía la levanto y sale debajo el dorado para que no quede el dorado muy evidente. Ahora le pongo un poco más de ocre porque se ha tapado todo el ocre con lo dorado y quiero que quede también ocre sin brillo. Vuelvo a poner blanco. Ahora voy a poner esta capa, ya va a ser un poco más definitiva. Sobre esta capa va a ir ya lo que es todo, montando todo el cuadro, toda la pintura. Es una capa opaca del blanco buff que comenté antes. Le doy con una paletina ancha. Lo voy fundiendo un poco alrededor del centro que queda con la luz y el oscuro de la sombra natural. Bueno, bien podía dejarse así, rematando un poco, claro, pero voy más allá. Me pidieron rojo, pues rojo. He empezado con un rojo óxido, teniendo cuidadito, poniendo poquito. Ahora lo pulverizo un poco para diluirlo y que también vaya penetrando por todos lados para que haya parte de todos los colores en todo el cuadro, que vaya recorriendo los colores por el lienzo. Voy haciendo una especie de movimiento, que es el movimiento que tiene también la textura. Asusta un poco el rojo, pero después le quito y le pongo, le doy con el trapo y le voy limpiando un poco. Ahora verde, un verde oliva que se ve muy intenso, pero es un verde oliva que no es para nada intenso. Y un verde frío porque me parecía que necesitaba enfriar un poco tanta calidez, tantos colores. Volvemos a la sombra natural, a darle a los relieves, las partes más prominentes de las texturas. Y bueno, pues ahí ya se va viendo un poco de forma. A partir de aquí ya empiezo a rectificar, a corregir, a tapar, a poner más oscuro, más claro. Como siempre, ya vas viendo algo de luz. Sigo dándole el movimiento y ahora limpio para descubrir debajo el dorado que hice al principio, que como era un poco satinado se desprende bastante bien la pintura, además que la pintura está seca. No está seca, perdón, está fresca todavía y se desprende. Le pongo unas salpicaduras de agua para que quede un efecto de gota
y después de esperar un poquito le pongo un papel, un pañuelo de papel para que vaya absorbiendo las gotas de agua y levante la pintura al mismo tiempo, y queda ese efecto, los puntitos dorados que se ven según le dé la luz. Voy retirando más pintura según por alguna zona. Y ahora le he puesto un poco de pintura crema porque el tono del blanco ese frío estaba como muy apagado y quería más luminosidad, y le he puesto un poco de crema que contrasta con ese tono frío y se ve más luminoso. Le he puesto ahora un magenta quinacridona con sombra para hacer un burdeo. He hecho un burdeo oscuro, debajo se ve el rojo óxido, pero este ya es más magenta, es más rosáceo, no es tan anaranjado, no es tan fuego. Lo voy llevando un poco por otra zona para que quede más integrado los colores. Y arrastrando con la paleta de goma, otras veces con la espátula, perdón, de goma, otras veces le doy con la metálica. También utilizo una paletina plana, utilizo el trapo, voy utilizando todo lo que tengo a mano. Ahí con el trapo pongo con el spray con agua, difumino, hago manchas más difusas. Aprovecho que el trapo se ha llenado de un poco de rojo y lo voy expandiendo por otra zona. Aquí he puesto un beige porque se me hacía muy cortante la sombra con el color ese ahí blanco de pronto, para que haya una transición más suave. Y vuelvo con el ocre, que casi había desaparecido. Se ve debajo, pero casi había desaparecido. Y vuelvo a darle la capa, la parte de abajo. Ya me estoy imaginando que es agua, no sé. Le he puesto también un poco de ocre y un poco de verde oliva. Aquí he mezclado con el blanco el burdeo. Lo pongo también beige. Y da una sensación de más claridad. Voy aplicando colores según voy viendo cómo me parece. Me alejo, lo miro, me detengo, vuelvo a poner color y así sucesivamente. Me veis que estoy todo el rato pintando, pero no, estoy más tiempo mirando que pintando. Pasa que esa parte las corto, si no el vídeo sería eterno. Procuro dejarlo más interesante, lo más importante, ¿no? Para que lo veáis cómo lo hago. Vuelvo a echar agua y levanto la pintura con el papel y queda, las capas que le di debajo van saliendo. Aquí lo mismo. Vuelvo a poner agua y levanto con el papel y vuelvo a salir las capas de abajo. Ahora le voy a aplicar un poco de spray dorado. No hay que asustarse porque luego lo tapo. Le voy a echar poquito y luego lo vuelvo a tapar con negro. No negro, el negro no he utilizado, el negro no lo he utilizado en este cuadro. He utilizado el sombra natural, es un marrón bastante oscuro. Le pongo agua después del spray y lo levanto. Y lo que no se levanta lo tapo después un poco. Con el sombra. Y con el rojo oscuro. Ahí estoy levantando pintura. Frotando. ¿Por qué seca rápido? Esta pintura es que seca
Uf, a la velocidad de la luz. Vamos con el oscuro. A camuflar un poco el dorado, que no quede tan evidente. El oscuro siempre da profundidad. Aquí me da la sensación de que el dorado se ve mucho, es mucha cantidad, entonces lo voy a volver a tapar con el color crema. Y hago lo de siempre. Pongo la capa de pintura, mojo con agua, bien con el spray o echando una salpicadura, lo levanto con el papel y retiro lo que crea conveniente. Siempre es la misma técnica en todo el lienzo. He ido haciendo lo mismo, levantando pintura, poniendo, quitando, dejando entrever las capas debajo, agregando más colores, unificándolo con los tonos oscuros para que quede todo integrado, ¿no? Y bueno, quedan unas texturas bastante bonitas. A mí me gusta mucho cómo ha quedado, estoy satisfecha con el resultado. Tengo que reconocer que al principio siempre hay la parte esta estresante, frustrante, que dices lo dejo, no sigo porque no me gusta cómo va a quedar, no me gusta, no me está gustando. Pero bueno, insiste, sigue, da una capa, otra, corrige, pon encima. La pintura acrílica lo aguanta todo, es lo que tiene, que puedes tapar y volver a levantar la pintura con agua. Aquí se ven debajo los verdes, los ocres, el dorado también se deja ver, la salpicadura, ahí tenemos más ocre, el verde frío junto con el rojo magenta. Aquí las texturas que parece como hierro, da sensación de metal, con el rojo más claro. Se van mezclando unos colores con otros. Se ve también un poco el ocre. Y ahora vamos llegando ya al espacio más vacío, porque siempre tiene que haber un espacio que tenga menos color, que esté más limpio para que el cuadro respire. Aquí tenemos las salpicaduras que se deja entrever lo dorado. Bueno, pues mi mayor deseo es inspiraros, que el vídeo os sea útil y que podáis poner en práctica mis humildes consejos. Que os animéis a pintar, vaya. Bueno, pues muy agradecida porque hayáis llegado hasta aquí. Os agradezco también que os suscribáis al canal y le deis un me gusta y dejarme algún comentario a ver qué os ha parecido. Se admite las críticas, ¿vale? Lo mismo lo bueno que lo malo. Así vamos aprendiendo entre todos, porque aquí lo que se trata es de jugar. Pues eso, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo.